El vacío del espacio es, por definición, silencio, un abismo de quietud, solo interrumpido por el eco distante de estrellas moribundas y el murmullo cósmico de fondo. Pero a veces, en ese silencio, algo responde, algo que no debería estar ahí. Durante semanas, habíamos estado monitoreando una anomalía, una señal que desafiaba toda explicación. La llamamos la señal Nulan, no porque fuera silenciosa, sino porque su existencia misma anulaba todo lo que creíamos saber sobre la física del universo. Era una transmisión sin origen, una voz sin boca, un pulso rítmico proveniente de la nada absoluta. Y en nuestra arrogancia, en nuestra insaciable sed de conocimiento, decidimos hacer lo impensable. Intentamos rastrearla. Este es el registro de ese fracaso, un testimonio de cómo, al mirar fijamente al abismo, a veces el abismo nos devuelve la mirada. Todo comenzó en el observatorio de Arecibo, mucho antes de su colapso, y luego se extendió a una red global de radiotelescopios, desde el desierto de Atacama hasta las llanuras de Australia. La señal nula era un susurro constante, una frecuencia de 1420 megahercios, la misma línea de emisión del hidrógeno neutro, la huella del universo. Pero esta señal era diferente. Era demasiado perfecta, demasiado estructurada, un patrón matemático que se repetía cada 72 minutos con una precisión atómica. Parecía deliberada y artificial, pero cuando intentábamos triangular su origen, los resultados eran simplemente imposibles. Los vectores apuntaban a un punto que no existía. Las coordenadas nos llevaban a un sector del espacio profundo que, según todos nuestros mapas estelares y sondeos de materia oscura, estaba completamente vacío. No había galaxias, ni nebulosas, ni siquiera una estrella errante. Era un vacío cósmico, un desierto de la nada. El equipo, liderado por la doctora Iris Thorne, una astrofísica brillante pero obsesiva, se negó a aceptar la imposibilidad. Argumentaban que nuestros instrumentos debían estar fallando, que debía haber algún tipo de lente gravitacional desconocida o una interferencia exótica que distorsionaba nuestros cálculos. Pasamos meses recalibrando los sensores, ejecutando simulaciones en supercomputadoras que quemaban gigavatios de energía. Cada simulación arrojaba el mismo resultado. Las coordenadas eran correctas. La señal provenía de un lugar donde no había nada que pudiera emitirla. Era como escuchar un latido sin corazón, una voz sin pulmones. El equipo empezó a fracturarse. Algunos teorizaban sobre agujeros de gusano subespaciales, otros sobre civilizaciones de tipo 3 que habitaban en una brana dimensional paralela. Las teorías se volvían cada vez más extrañas, más desesperadas. La frustración en la sala de control era palpable. Era una ofensa a la lógica, un insulto a la ciencia. Fue entonces cuando Thorne propuso el plan, un plan que muchos consideraron temerario, casi una herejía científica. Si no podíamos encontrar el origen, quizás podríamos provocarlo. La idea era simple en su concepción y aterradora en sus implicaciones: enviar una respuesta. No una respuesta compleja como el mensaje de Arecibo, no. Algo mucho más primitivo y directo. Usaríamos la red de antenas para emitir un pulso de energía masivo, una réplica exacta del patrón de la señal nula, pero amplificado 1.000.000 de veces. Sería como gritarle de vuelta al vacío, un intento de decir te escuchamos. Hubo una fuerte oposición. Bombardear una anomalía desconocida con tal cantidad de energía era increíblemente arriesgado. ¿Y si la señal no era una invitación, sino una advertencia? ¿Y si estábamos a punto de golpear el nido de algo que era mejor dejar dormido? Pero la obsesión de Thorne y la desesperación del equipo ganaron la partida. El protocolo fue aprobado. Lo llamaron el protocolo ECHO. El día de la transmisión, el ambiente en el centro de mando era eléctrico. Una mezcla de terror y euforia. Con solo presionar un botón, enfocaríamos la energía combinada de los radiotelescopios más potentes del planeta hacia un punto inexistente en el cosmos. La cuenta atrás comenzó en 10 en 9. Todos contuvimos la respiración en 8, en 7.
Podías oír el zumbido de los condensadores, cargándose en 6 en 5 en 4. Las pantallas mostraban los niveles de energía alcanzando picos críticos en 3 en 2 en 1. En ejecutar, un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Durante un instante, no pasó nada. La señal emitida viajaba a la velocidad de la luz hacia su destino fantasma. Y nosotros esperamos minutos que se sintieron como eones. Y entonces sucedió. La señal nula, que durante meses había sido un metrónomo perfecto, se detuvo. El silencio fue más ensordecedor que cualquier ruido. En las pantallas, la línea plana era una sentencia. ¿La habíamos destruido? ¿Habíamos interrumpido algo que no entendíamos? El alivio inicial fue reemplazado por un pánico helado. Y entonces, 72 minutos después del momento en que debería haber llegado el siguiente pulso, la señal regresó, pero ya no era la misma. El patrón había cambiado, ya no era una secuencia matemática simple. Ahora era compleja, intrincada, casi biológica en su estructura. Los algoritmos de descifrado se volvieron locos, arrojando cadenas de datos sin sentido. Parecía aleatoria, caótica, pero no lo era. Era un nuevo lenguaje, uno que no entendíamos. Fue una joven analista de datos, una interna llamada Lena, quien notó algo que todos los expertos habían pasado por alto. Mientras los ingenieros se enfocaban en la complejidad de la nueva frecuencia, ella observaba el portador de la señal base, el ruido de fondo, y allí, oculto bajo las capas de datos caóticos, encontró algo. Un mensaje en simple, repetitivo, casi subliminal. No estaba en binario, ni en ninguna forma de código conocido. Estaba modulado directamente en la onda portadora, como un susurro fantasmal. Usando un software de análisis espectrográfico, logró aislarlo y convertirlo en una representación visual. Lo que apareció en la pantalla heló la sangre de todos los presentes. Era una secuencia de coordenadas, pero no eran coordenadas estelares. Eran coordenadas terrestres. 3 ubicaciones precisas en nuestro propio planeta. La primera apuntaba al centro exacto del desierto de Gobi. La segunda, al punto más profundo de la fosa de las Marianas. Y la tercera apuntaba directamente a la sala de control donde nos encontrábamos. No nos estaban diciendo dónde estaban ellos. Nos estaban diciendo dónde estaban sus ojos, dónde estaban sus oídos. El rastreo nunca había sido nuestro. Siempre fue de ellos. La señal nula no era una invitación, ni un saludo, era un sonar. Un pulso constante para mapear el universo, para encontrar vida o para observar. Y al gritarles de vuelta, al enviar nuestro eco, lo único que hicimos fue confirmar nuestra posición. Encendimos un faro en la oscuridad. Y ahora, algo en esa oscuridad nos había visto, nos había respondido. Y nos había hecho saber que la distancia ya no era una barrera. El horror no venía del espacio profundo, ya estaba aquí. Siempre lo había estado escuchando, esperando. El protocolo fue clasificado, el registro borrado, el equipo disuelto y silenciado bajo amenazas de seguridad nacional. Pero la nueva señal sigue llegando, más fuerte, más compleja cada día. Y a veces, cuando los sistemas de monitoreo fallan por unos segundos, la señal principal desaparece y solo queda ese susurro, repitiendo esas 3 coordenadas. Un recordatorio constante de que no estamos solos y de que hemos cometido un error que podría costarnos todo. El proyecto ECHO no falló en encontrar el origen de la señal, falló en comprender que nosotros éramos el objetivo. Este es solo el comienzo. El primer registro. Hay más, mucho más en lo que descubrimos después. Lo que encontramos en esas coordenadas cambia todo. La próxima vez, les contaré lo que sucedió cuando enviamos la primera sonda no tripulada al desierto de Gobi, porque lo que encontró allí no se parecía a nada que hubiéramos imaginado. Gracias por acompañarme hasta el final. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque la verdad es más extraña de lo que crees y mucho más aterradora.